conseguimos la gradiente de concentración de potasio, ¿qué quiere hacer el potasio? Salir. ¿Por qué no quiere entrar? Porque ya es suficiente. Porque el potasio está más concentrado dentro. Dentro, por eso tiene que salir. ¿Y cuál sería la gradiente de concentración del sodio? ¿Qué quisiera hacer el sodio? Entrar, porque está más concentrado afuera. Siempre la gradiente de concentración va a ir de mayor a menor concentración. Pero acá te dice que el potencial de membrana en reposo, o sea, cuando no ha sido estimulada, se debe principalmente a la tendencia de los iones potasios a seguir su gradiente de concentración. ¿Cómo está? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se acuerdan que acá era eléctricamente neutro? Como el dibujo que vimos anteriormente. ¿Qué querrá hacer el potasio entonces? Salir. Si el potasio sale, ¿qué va a ocurrir? El extracelular se va a quedar con exceso de ¿qué carga? Positivo. ¿Cómo se va a quedar acá? Positiva. Y el intracelular se va a quedar con un exceso de cargas negativa. ¿Qué valor tiene su potencial de membrana? Negativo. Porque siempre es de negativo. Otro ejemplo. Imagínate que acá yo lo cambio porque me da la gana de colocarlo y yo diga que el potencial de membrana de reposo es de la membrana no estimulada, es negativo. Dice que su origen principalmente es a la tendencia de los iones sodio a seguir su gradiente de concentración. Imagínate que me equivoqué, pirateé mal una diapositiva que estaba, no sé, en una universidad, lo copié, lo pegué, ni lo leí, no me llegó a leerlo, yo lo pegué nada más porque tenía que hacer casi como ustedes, ¿entienden o no? Y justo el otro se equivocó y en vez de poner potasio, porque este copió de otro, seguramente no sé quién, entonces comenzó a arrastrar un error de varias diapositivas del otro que copiaron y pegaron. ¿Qué puede ocurrir, sí o no? Yo me puedo copiar la diapositiva al otro lado, tengo que leer que estoy copiando. No voy a, como loquito no voy a copiar cualquier cosa que hay en internet. Imagínate que tuve el error de que justo esa diapositiva no decía potasio, ¿qué decía? Sodio. Y acá tenía pues como 15 que leen todas las clases de fisiología todas las semanas antes de entrar y ya sabían del error, pero me imagino que todo, ¿sí o no? Y si fuera eso, ¿sí o no? Obvio, ¿sí o no? Si fuera así, ¿cómo tendría que leer esta célula? Si dice que no sea que siga la gradiente de concentración de potasio y dice que siga la gradiente de concentración de sodio, ¿qué tendría que ocurrir con el sodio? Es igualito, pero dice iones sodio. Yo tendría que dibujar que el sodio, ¿cuál es su gradiente de concentración? Que es algo que entra. Si entra, ¿de acuerdo? Las cargas positivas, el exceso se queda adentro y los cloros se quedan solitos. ¿Cómo se quedaría acá? Negativo. ¿Cómo sería su potencial de membrana? Positivo. Eso tendría que haber sido más 65 o más 90, pero más 40, más 50. No me importa exactamente qué valor, pero tendría que ser positivo. ¿De acuerdo? En ambos estoy cambiando el potencial de membrana, ¿o no? Sí. El potencial de membrana ocurre cuando los iones se mueven. ¿De acuerdo? Si los iones no se mueven, ¿habrá potencial de membrana? ¿Cuánto sería su potencial de membrana si los iones no se mueven? Cero. Entonces, en reposo, ¿el potencial de membrana es cero o es negativo? Negativo. O sea, ¿se mueven iones o no? Ahora, para que sea negativo, ¿a quién le tendré que seguir mayormente la gradiente de concentración? ¿A la gradiente de concentración de potasio o a la gradiente de concentración de sodio? Potasio, porque está bien hecho acá. Porque si fuera de sodio, ¿cómo sería? Esto ocurre. En la célula tenemos afuera exceso de sodio, bastante sodio, y dentro de la célula tenemos bastante potasio. O sea, pero para que tenga en reposo mayor salida de potasio que ingreso de sodio, ¿qué permeabilidad es mayor? ¿La de sodio o la de potasio? La de potasio. La permeabilidad del potasio es mayor a la permeabilidad del, pero en reposo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Si yo fuera una célula, ¿qué tendría que tener mi membrana celular para asegurar ustedes que tengo mayor permeabilidad al potasio que al sodio? ¿Qué tiene que tener? Claro, ¿qué tendría que tener esa membrana para que estés simplemente seguro que digas de que mi membrana es más permeable al potasio que al sodio?
¿Pero qué tendría que tener? Unas proteínas. ¿Qué proteínas tendría que tener? Albúmina. Proteínas, bombas. ¿Por qué no pueden ser bombas? Porque las bombas mueven iones en contra la gradiente. Y acá sodio y potasio no están moviendo. Entonces no pueden ser bombas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ser? Proteínas, canales. Excelente. Entonces tendría que tener, esta membrana celular tendría que tener canales de potasio y canales de sodio. Pero ¿cuál de los dos canales estaría mayoritariamente abierta? Los del potasio. O sea, esta célula debería tener, estos son los canales de ¿qué? De potasio. Y acá al costado voy a poner como leyenda, estos serían los canales de sodio. Entonces, esta célula tal vez tenga 5 canales de sodio. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4 y 5. Y también va a tener ¿cuántos canales de potasio? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la mayoría de canales de sodio, ¿cómo se encuentra? Cerrados. Cerrados. O sea, estará un abierto y 5 abiertos de potasio. O sea, va a haber en un instante de tiempo 5 iones positivos que salen, ¿sí o no? Y solamente entra un positivo. O sea, si pierdo 5 positivos, quedaron 5 negativos en exceso. Y con el positivo que entró, quedaron 4 negativos en exceso con ser negativos. Así entiendes permeabilidad. Permeabilidad entiendes no por los fosfolípidos. ¿Por qué no me interesan los fosfolípidos cuando hablo de permeabilidad de iones, Ariana? ¿Por qué no me interesan los fosfolípidos cuando hablo de permeabilidad de iones? Pase. No, porque los iones sí tienen carga. Los fosfolípidos no mueven iones. ¿Sí o no? Como los fosfolípidos no mueven iones, a mí no me importan los fosfolípidos. A mí que me importan los proteínas. En este caso, proteínas canales, porque va a favor de la gradiente. Entonces, ahí yo puedo entender que la permeabilidad del potasio es mayor al sodio, porque la mayoría de canales de potasio están abiertos respecto a los canales de sodio. Y estos canales de potasio, ¿cómo le llamaban? ¿Cuál es el nombre exacto de estos canales de potasio? No eran canales de potasio, así simple. ¿Eran canales de potasio de escape o fuga? ¿O eran canales de potasio dependientes de voltaje? ¿O eran canales de potasio dependientes de ligando? ¿Dependiente de voltaje? ¿De voltaje? ¿Qué? Ligando. No, Ponerle eso de en el fuga. examen. De fuga. De fuga. De fuga. ¿Por qué fuga? Porque esos canales no les interesa el voltaje, no les interesa el No le ligando. ligamos. A ellos no les interesa que se uno un neutralizador, no les interesa si el potencial no está posiciones, le vale, le llega, le resbala. Siempre la mayoría, ¿cómo se encuentra? Los de potasio. Y la mayoría de fuga de sodio, ¿cómo se encuentra? Cerrados. Cerrado. La mayoría le da la gana, ¿por qué? Porque le da la gana. A la de sodio le da la gana que hace cerrado. Mientras que los potasio le dio la gana de que hace siempre en reposo, cuando no son estimuladas. ¿De acuerdo? ¿Conforme? ¿Vamos bien todos? ¿No perdemos a ninguno todavía? ¿Todos están amarillitos todavía? Sí. Tengo ¿cuántos pollitos amarillos? Tengo 18 pollitos amarillitos, ¿verdad? No, 17 pollitos amarillitos. ¿Quién me faltó? ¿Quién falta? Fabiola. ¿Qué? A uno me falta, después voy a llamar listo. Me falta uno. Tello. Fabiola. Eso es. Y los canales de sodio de fuga, la mayoritaria, ¿cómo se encuentra? Cerrado. ¿De acuerdo? Y miren, la ecuación de Nernst, el potencial de equilibrio, se lo vieron en biofísica, el potencial de equilibrio para un ion, ¿de acuerdo? Dice, es aquel potencial en el que no hay un coneto de iones a través de la membrana. Bueno, no se entiende muy bien, pero si se mueven los iones, o se mueve positivo o se mueve negativo. Eso ya lo sabemos, o sea, aparece un potencial de membrana. En la ecuación de Nernst hay para iones independientes. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Nernst para sodio y tenemos la ecuación de Nernst para potasio. Y la fórmula dice que es así, que es el 61 logaritmo de la concentración en el intracelular, así lo colocamos, ecuación de un ion X, 61 logaritmo de la concentración en el acá que dice intracelular sobre el extracelular, ¿de acuerdo?
En ese caso es menos 61, me parece. Vemos la diapositiva siguiente, me parece por acá hay una ecuación de ya, no importa. El sodio afuera está como 140 miliequivalentes. Y adentro, sodio tengo 10 miliequivalentes. De potasio tengo 144 miliequivalentes aquí. Y afuera tengo 10 miliequivalentes de ¿qué? De potasio. ¿De acuerdo? Si quiero hallar la ecuación de NER de sodio, acá sería menos 61. La concentración del logaritmo en el intracelular, ¿cuánto hay sodio? 10 y afuera 140. ¿Pueden sacarme cuánto da este logaritmo de 10 entre 140? Todos mínimo tienen S23, me imagino. Mínimo iPhone 20. ¿Cuánto da? ¿Cuánto salió? Recién. Olvídense el menos 61. Primero este logaritmo. ¿Cuánto sale? Ah, ya primero, logaritmo de un... Logaritmo entre 10 y 740. Y el otro es el menos 61. Logaritmo en el intracelular, ¿cuánto es? 144 sobre 10. Acá, ¿cuánto sale este pedacito? ¿Cuánto sale primero? Logaritmo de 10 entre 140. ¿Entre cuánto? Menos 70. ¿Menos 70? Ya. ¿Este cuánto sale? Menos 70.6. Y el otro, Vamos otra vez. Ah, Ese es el de abajo es el... el de abajo es menos 70. Ajá, ese es menos 70. Sí, logaritmo de 144 entre 10. Sí, eso sale 70.6. 70. Menos 70.6. Menos 70.6. no, todo le sale menos 70. Por yo estoy pidiendo cuál es este logaritmo primero. Ah, ya, Estoy ya. diciendo. Ahí. ¿Cuánto fue el primero? 1.15. Primero. Sí. Olvídate de ponme el logaritmo. ¿Qué logaritmo? Logaritmo normal. Logaritmo. Menos 1.15. ¿Cuál es? El de acá. Sí, el primero. Menos 1 punto. ¿Y el segundo? Menos 1.16. No, menos 1 puede ser. 1.16. 1.16. ¿Cuánto sale el primero entonces? Saldría positivo, más 66 milivoltios. ¿En la acá cuánto sale? Menos 70 puntos. Lo que me interesa al final, 66. Lo que me interesa al final es esto. Miren la ecuación de NER, cómo me sale de sodio, cómo me sale positivo, cómo me sale la ecuación de NER de potasio, me sale negativo. O sea, ¿qué quiere decir la ecuación de NER? Que va a entrar tanto sodio y cuánto se va a detener el ingreso de sodio. Cuando me marque cuánto, más 66 milivoltios. Y en otro momento, cuando quiero hallar la ecuación de NER de potasio, es cuando el único ion que me importa, acá es cuando el único me importa quién es, sodio. Y aquí el único que me importa a mí quién es, porque en el segundo caso, si el único ion que se mueve de la membrana fuera potasio, saldría tanto potasio hasta que su potencial de membrana llega a ¿cuánto? Menos 70. Ahora digan, en el primer caso, si acá tengo 140 de sodio y acá tengo 10 de sodio, ¿cuánto será el momento en que ya no ingrese más sodio? ¿Cuánto creen que sea la concentración en cada uno? O sea, ¿cuándo marcará 66 milivoltios? ¿Cuánto sodio creen que debería entrar? Yo si fuera hábil diría,
140 más 10, 150, la mitad es 75, ¿cierto? O sea, al final, cuando él llega a 75, ya no entraría más sodio, ¿sí o no? ¿Sería obvio pensar eso o no? Claro, porque ella agarró el equilibrio eléctrico o el equilibrio químico. El químico, porque estamos viendo solo concentración. Pero esto no ocurre. El equilibrio fácil bajará hasta 120 y este subirá hasta 30, no más. ¿Por qué? Porque es un equilibrio eléctrico y químico. ¿Por qué? Cuando comienza a ingresar sodio, al comienzo era negativo. Entraban bonitos los sodios acá. Y luego, ¿cómo se pone el intracelular? Positivo, tal vez está más 10, más 20, más 30 milivoltios. Cuando está más 30 milivoltios, una carga positiva entrará con facilidad o tendrá mayor dificultad si adentro es positivo. Más difícil. Por eso llega un momento en que no va a equilibrarse químicamente, ni tampoco eléctricamente. Se llama equilibrio electroquímico. Lo mismo con potasio. No va a salir hasta que ambos queden pues 65, no. Cada vez que salga una carga positiva y el extracelular se pone positivo, cada vez va a ser más difícil que salga el positivo. Por eso llega un equilibrio. Estos son valores teóricos de la ecuación de Nernst. Ahora, si ya sabemos que es ecuación de Nernst de sodio y es ecuación de Nernst de potasio, y me he equivocado en los valores porque esos no son los valores exactos, vamos a quitar la diapositiva.